Pero aquí en el Señor no estamos para entender a Dios, estamos para creerle. El problema de mucha gente es que quiere entender a Dios, cómo es que Él lo va a hacer. Y yo no sé cómo es que Dios lo va a hacer. A mí no me interesa cómo es que Dios lo va a hacer. Lo único que sé es que si Él lo dijo, ya está hecho. Yo te lo voy a repetir. Si Él lo dijo, ya está hecho. Ahora parece algo muy contradictorio, muy común y muy contradictorio y contraproducente. Porque ¿cómo puede ser que Dios me habló de algo, más cuando yo me lancé en la conquista de lo que Él me dijo, todo lo que vi en el camino antes de recibirlo fue lo contrario? Y usted dice, hermano, pero ¿cómo puede ser que si Dios me habló de que me daba victoria, todavía yo no la veo? ¿Y quién dijo que tú tienes que ver la victoria? La victoria tú no la vas a ver, tienes que creerla. Por eso es que mucha gente, que el pueblo de Dios está esperando que Dios haga algo por ellos. Y yo no estoy aquí esperando que Dios haga algo por mí. Aleluya. Yo estoy aquí creyendo que ya todo eso fue preparado para mí. Y yo puedo estar aquí creyendo de que eso ya fue realizado. En la mente de Dios ya fue realizado. A quien le va a sorprender todo en la vida es a usted, a Dios no. Porque ya lo vio todo desde antes de usted haber nacido. Y todo Dios lo tiene en un detalle. Ahora, yo les dije que no tratemos de entender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas muy diferentes a como nosotros las vemos y las hacemos. ¿Cómo es posible que un hombre ya tiene casi 100 años y a Dios le da la voluntad de que él tenga hijos, y su mujer, que es una estéril y una vieja, Dios dice que ellos van a parir un hijo? Para la ciencia médica es ilógico. ¿Cómo puede ser que ya una mujer que no tiene la costumbre de las mujeres, Dios le diga que sí, que va a tener un hijo que se llama Isaac? ¿Y cómo puede ser que un hombre con una simple vara vaya frente a un mar y lo divida? No me lo pregunte. Yo no sé cómo, yo lo que sé es que lo abrió. ¿Cómo es posible que un hombre, Dios le diga, lo único que tienes que hacer es irte alrededor de los muros y abrir la boca? Mire, cuando Josué gritó a los muros no se cayeron. ¿Sabe qué fue lo que hizo el muro? El muro se hundió para abajo. Los arqueólogos han encontrado los muros de Jericó y todavía están intactos. ¿Saben por qué? Porque debajo de la tierra, ellos dicen, ahí hay unos muros. No sabemos cómo se hundieron, pero están debajo de la tierra. Y cuando ellos gritaron, Dios puso su mano sobre el muro y lo aplastó sencillamente. No me pregunte cómo, yo lo que sé es que están debajo de la tierra hoy. Ay, 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 ay. Así que Dios quiere hacer algo. Ahora, cuando Dios te llama, también Dios te da un recurso. Porque Dios, cuando te llama, también te da un recurso. Y con ese recurso es que tú vas a poder hacer lo que Él te dijo que hagas. Cuando Dios te dijo que tú ibas a hacer algo, ¿sabe? También junto con eso que Dios te dijo, Dios te dio todo el financiamiento para que eso se cumpla. Lo que te estoy diciendo es que cuando Dios dijo que lo hicieras, Él también traerá en tus manos los recursos que tú necesitas. Los recursos que tú necesitas. ¿Sabe cuál era el recurso de Pedro cuando Jesús le dijo, tira la red? La red que él tenía. Porque en algo tenía que llevar la multiplicación. ¿Sabe cuáles eran los recursos que Jesús usaba? Los recursos de la naturaleza, los recursos de la gente. ¿Qué le dijo a los discípulos? Denle ustedes de comer. ¿Cuál es el recurso? La comida. Y si es comida lo que necesitan, úsenla. No hay comida, pero en el reino no se compra con dinero, se compra con fe. Parece como que alguien no lo entendió. Yo dije que en el reino no se compra con dinero, se compra con fe. Y la primera pregunta teológica es, la primera pregunta humana es, ¿y cómo podemos darle de comer a tanta gente? Son 5,000 hombres, no hemos contado mujeres y niños, pasan de las 20,000 personas. ¿Cómo le vamos a dar comida a tanta gente? Y él le dijo, yo no le estoy preguntando cómo es que le van a dar, es que se muevan. Gloria a Dios. Aleluya. Porque muchas veces queremos saber hasta cómo es que el milagro va a suceder. Y tú no tienes que saber cómo es que Dios lo va a hacer. Tú tienes que moverte en fe y decir, si Dios lo dijo, algo va a suceder en el camino. Ay, 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 ay. Dile a todo el que está a tu lado, tienes que moverte, díselo, tienes que moverte.
Tienes que dejar la pasividad que tienes. Tienes que moverte. Y muchas veces Dios te habla de cosas grandes, pero tú tienes una mente muy pequeña, ¿sabías? Y Dios no opera en mentes pequeñas. Dios opera en gente que piense como Él piensa, que hable como Él hable, que camine como Él camina, que vea lo que Él ve, que esté de acuerdo con lo que Él está de acuerdo, que camine por encima de lo que esté mirando. Para los discípulos era imposible darle de comer a casi 20,000 personas, pero si Él dijo que había comida, en algún lugar estaba. Dios nunca te dice que hagas algo que tú no puedes hacer. Siempre que Él te diga que hagas algo, baby, es porque tú lo puedes hacer. Así que si Él dijo que hay comida, hay comida. Y si Él dijo que hay recursos, hay recursos. Lo único que tú tienes que hacer es moverte en fe, porque en el camino vas a encontrar quien tiene el pan y quien tiene los peces. Dile a todo el que está a tu lado, tienes que salir a buscar lo que es tuyo, díselo. Quiero que le digas con ánimo, ya te dieron la palabra, tienes que moverte. Ay. Yo siento en mi corazón que esta casa tiene una responsabilidad muy grande. Y ella verá multiplicación en el nivel de movimiento que ella ejecute. Dios no le está hablando a ustedes para que ustedes vengan todos los domingos aquí a verse la cara. Porque quizá la cara de muchos hermanos no es muy linda, alaba. Dios no te trajo aquí para que tú vengas a ver qué vestido se puso fulana o de qué tamaño trajo el cabello. Dios no te trajo aquí para que tú vengas a ver si el otro hizo o no hizo. Dios te trajo porque te dio un recurso también. Dios puso una habilidad en ti. Dios puso un talento en ti. Dios puso una gracia en ti. Dios puso un ministerio en ti. Que no te importe si otro no quiere ver la multiplicación. Que no te importe si otro no ve la comida. Que no te importe si Él dijo que hay comida para la ciudad. ¡Hay comida! Ahora, ¿cuál era el recurso? El primer recurso era la palabra. Y Jesús le dice, vayan en mi nombre a buscar los pescados y los peces. ¿Cómo van a aparecer? Porque no existen, no están. Y lo que encuentran es a un niño con unos panes y unos peces. Y el niño dice, esto es lo que hay. Dios no quiere usarte con el talento de otro. Dios quiere usarte con lo que tú tienes. Ustedes no pueden pretender hacer cosas grandes con cosas grandes de otros. Es con las cosas pequeñas que ustedes tienen. Porque a Dios le encanta probarnos en las cosas simples, las cosas pequeñas. Y quizá lo que yo estoy mirando, Dios no lo está mirando. Y quizá lo que yo estoy viendo, Dios no lo está viendo. Y quizá lo que yo tomo en cuenta, Dios ni en cuenta lo está tomando. Así que lo que apareció fue un poquito de pescado y un poquito de pan. Y Jesús dijo, eso es suficiente. Así que tú no necesitas ser el millonario para ser bendecido. Tú eres bendecido con millones y sin millones, baby. Oye, tú no necesitas tener el carro que otro tiene, o la limusina que otro tiene, o la casa que otro tiene. Tú no eres bendecido por lo que tú tienes. Tú eres bendecido por lo que tú eres. Y si tú eres real sacerdocio, si tú eres nación santa, si tú eres pueblo adquirido por Dios, el diablo te puede decir no tiene, pero tú sabes que es verdad que no tiene. Esa puede ser tu realidad, pero no es tu final. Dile a 5 hermanos, esa es tu realidad, pero no es tu final. Sigue caminando, díselo. Quiero que abras la boca y se lo digas, hermano. Esa no es tu final. Esa es mi realidad, díselo. Esta es mi realidad, pero no es mi final. Así que mientras yo no vea lo que Dios me dijo, tengo que seguir creyendo. Mientras yo no vea el resultado de lo que Dios habló, tengo que seguir confiando. Mientras yo no vea lo que Dios dijo, tengo que seguir creyendo que algo va a suceder. No hay multiplicación hasta que no aparece. ¿Qué multiplicar? ¿Qué Dios va a multiplicar? Si no aparece alguien dispuesto a decirle, aquí estoy. ¿Sabe una cosa? Todos se iban a morir de hambre si no salían a buscar el pan. ¿Y sabe cuál es el problema de mucha gente que quiere multiplicación, pero no quiere moverse? Y Dios va a usar en esta casa a los que se muevan, porque Él se está moviendo. Así que no me pregunten cómo es que se va a multiplicar el pan, que ni yo mismo lo sé. Yo lo que sé es que si Dios dijo que va a llenar esta iglesia, el mismo que la levantó, Él mismo la va a llenar también. 5 personas lo creyeron, pero yo acabo de decir que el mismo